Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Ese domingo, cuando escuché su voz elevarse sobre el murmullo de la sobremesa, sentí que el mundo se detenía. «Me darás la mitad de tu pensión», dijo. No fue una pregunta, fue una orden. Como si yo le debiera algo. Como si mis 72 años de trabajo, de sacrificio, de noches sin dormir, no significaran nada. Me quedé paralizado con el tenedor suspendido en el aire, mirando ese rostro que alguna vez fue el de mi niño pequeño, el que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero ese niño ya no existía. El hombre frente a mí era un extraño. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Lo que sucedió después de esas palabras cambió todo. No solo mi relación con Roberto, sino mi comprensión de lo que significa la familia, el respeto y la dignidad. Durante años creí que ser buen padre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio. Estaba equivocado. A veces el amor malentendido crea monstruos. Y yo, sin saberlo, había alimentado uno durante décadas. Recuerdo perfectamente ese momento. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mi hija Clara desvió la mirada hacia su plato. Mi hijo menor Javier se levantó de la mesa pretextando que debía atender una llamada. Solo Roberto y su esposa Valeria permanecieron ahí, mirándome fijamente esperando mi respuesta. Los ojos de ella brillaban con algo que no era compasión, era triunfo, como si llevara meses esperando este momento. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. 72 años vividos, 40 trabajados como mecánico, despertando a las 5 de la mañana durante décadas para que mis hijos nunca pasaran hambre. Y ahora esto. La pensión que había ganado con el sudor de mi frente, con las manos llenas de aceite, con la espalda doblada sobre motores oxidados, ahora debía compartirla. No porque lo necesitara, sino porque lo exigía. Pero lo que más me dolió no fue la demanda del dinero. Fue la frialdad con la que lo dijo. Como si estuviera reclamando algo que le pertenecía por derecho. Como si yo fuera un simple banco ambulante, una fuente de recursos que debía seguir dando hasta quedarme vacío. Me preguntaba si alguna vez me había visto como su padre, o solo como un medio para conseguir lo que quería. En ese instante, mientras el reloj de la cocina marcaba las 3 de la tarde de ese domingo 13 de octubre, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, no grité ni lloré. Fue algo más profundo. Fue la muerte silenciosa de una ilusión. La ilusión de que había criado bien a mis hijos. La ilusión de que el amor que les había dado durante toda una vida significaba algo. La ilusión de que en mi vejez estaría rodeado de cariño y no de manos extendidas. Pensé en mi esposa, en Mercedes. Ella murió hace 5 años víctima de un cáncer que se la llevó en solo 6 meses. Antes de partir, me hizo prometer que cuidaría de nuestros hijos, que nunca los dejaría solos. Pero mientras miraba a Roberto ese domingo, me pregunté si ella hubiera querido esto. Si hubiera querido que yo me convirtiera en un cajero automático para nuestro hijo mayor. Dudaba que ese fuera su deseo. Lo que pasó después de ese momento en la mesa cambió todo. Pero no de la manera que Roberto esperaba. Porque si algo aprendí en mis 72 años, es que el silencio no es debilidad. A veces el silencio es la preparación antes de la tormenta. Y ese domingo, mientras miraba a mi hijo a los ojos sin decir una palabra, ya estaba tomando decisiones. Decisiones que él no vería venir. Decisiones que cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Me llamo Fernando Morales. Tengo 72 años, toda una vida vivida entre motores y herramientas. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, donde aprendí desde niño que el trabajo duro es la única moneda que vale la pena. Mi padre era agricultor y mi madre costurera. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre, ni carecimos de dignidad. Eso fue lo que ellos me enseñaron, que la pobreza material no es vergüenza, pero la falta de carácter sí lo es. A los 17 años me fui a Madrid con 100 pesetas en el bolsillo y un sueño: aprender un oficio que me diera de comer. Encontré trabajo en un taller mecánico, primero barriendo y limpiando, luego pasándole las herramientas al maestro, hasta que finalmente, después de años, me convertí en mecánico titulado. No fue fácil.
Estudiaba de noche, trabajaba de día. Pero lo logré porque mis padres me habían enseñado que los sueños se construyen con esfuerzo, no con palabras. Conocí a Mercedes cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una panadería cerca del taller. Era hermosa con esos ojos oscuros que parecían guardar todos los secretos del mundo. Pero lo que más me enamoró de ella fue su risa. Mercedes se reía con todo el cuerpo con una alegría tan genuina que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos al año de conocernos en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. No teníamos mucho, pero teníamos amor. Y en ese momento eso parecía suficiente. Roberto nació 2 años después de nuestra boda. Fue el primer hijo el que llena de ilusiones el corazón de cualquier padre primerizo. Recuerdo haberlo sostenido en mis brazos por primera vez en el hospital sintiendo su peso mínimo contra mi pecho y prometiéndole que nunca le faltaría nada, que yo trabajaría hasta desfallecer para darle una vida mejor que la mía. Y cumplí esa promesa, tal vez demasiado bien. Luego llegó Clara 3 años después. Mi pequeña Clara, que siempre fue más tranquila, más observadora. Mientras Roberto exigía atención constante, Clara se contentaba con sentarse en mis rodillas, mientras yo leía el periódico simplemente disfrutando de estar cerca. Y finalmente Javier el Benjamín, que nació cuando yo ya tenía 35 años. 3 hijos. Una bendición que Mercedes y yo recibimos con gratitud infinita. Durante años nuestra vida fue una rutina feliz. Yo trabajaba de lunes a sábado en el taller, a veces hacía horas extras para pagar las facturas. Mercedes cuidaba de la casa y de los niños con esa dedicación silenciosa que solo las madres conocen. Los domingos eran sagrados. Ese día nos reuníamos todos alrededor de la mesa para comer juntos. Mercedes cocinaba su famosa paella y los niños nos contaban sus aventuras de la semana. Eran tiempos simples pero felices. Recuerdo a Roberto de niño. Era inquieto, curioso, siempre preguntando por qué esto y por qué aquello. Le encantaba venir al taller conmigo los sábados. Se sentaba en un taburete con un mono de trabajo que le quedaba enorme y me observaba trabajar durante horas. Me hacía 1000 preguntas sobre cómo funcionaban los motores, por qué los coches se movían, qué hacía que una máquina cobrara vida. Yo respondía a cada pregunta con paciencia, feliz de compartir mi oficio con mi hijo. Pensaba que algún día él tomaría el relevo, que el taller sería suyo. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Roberto cumplió 18 años, anunció que quería estudiar administración de empresas. No mecánica, no un oficio manual como el mío. Quería ser ejecutivo, usar traje y corbata, trabajar en una oficina con aire acondicionado. Me dolió un poco, no lo voy a negar. Sentí que de alguna manera estaba rechazando mi mundo, mi forma de vida. Pero Mercedes me convenció de que dejara que siguiera su propio camino. Los tiempos cambian, me decía. Déjalo volar. Y eso hice. Pagué su universidad con el dinero que había ahorrado para ampliar el taller. Valió la pena, pensé. Es mi hijo. Clara estudió enfermería. Siempre fue la más empática de los 3, la que recogía pájaros heridos de la calle y los curaba en cajas de zapatos. Su vocación fue clara desde pequeña. Hoy trabaja en un hospital, tiene 2 hijos preciosos y un marido que la respeta. Ella nunca me ha pedido nada. De hecho, es ella quien siempre está preguntándome si necesito algo, si estoy comiendo bien, si me siento solo desde que Mercedes partió. Javier el menor es profesor de historia. Ama los libros tanto como yo amaba los motores. Vive en Barcelona con su pareja, viene a visitarme 2 veces al mes. También él es independiente, nunca ha extendido la mano esperando que yo la llene de billetes. Mis 2 hijos menores resultaron ser lo que Mercedes y yo esperábamos, personas de bien, trabajadoras, honestas. Entonces, ¿qué pasó con Roberto? La respuesta está en Valeria. Conoció a Valeria cuando tenía 28 años. Ella trabajaba en la misma empresa que él, en el departamento de marketing. Era guapa, elegante, siempre impecablemente vestida. Pero desde el primer momento en que la conocí, algo en mi interior me alertó. Era la forma en que miraba nuestra casa, evaluando cada mueble, cada detalle, como si estuviera calculando su valor. La forma en que preguntaba sobre el taller, sobre cuánto ganaba yo al mes, sobre si era dueño o empleado. Preguntas que parecían casual interest, pero que ocultaban una agenda.
Mercedes también lo notó. Una noche después de que Roberto y Valeria se fueron tras una cena familiar, mi esposa me dijo en voz baja: «Esa muchacha tiene hambre, pero no de comida». Le pregunté qué quería decir. Mercedes suspiró y respondió: «Tiene hambre de cosas, de estatus, de dinero». Ten cuidado, Fernando. Roberto está cegado por ella. Yo quise creer que mi esposa estaba exagerando, que los celos naturales de una madre hacia la mujer que le robaba a su hijo la hacían ver fantasmas donde no los había. Ojalá hubiera escuchado. Se casaron 6 meses después de conocerse. Fue una boda cara, demasiado cara para mis posibilidades. Pero Roberto insistió. Valeria quería una celebración por todo lo alto. ¿Y yo? El tonto de su padre, pagué la mayor parte. Vacié mis ahorros para que mi hijo tuviera la boda que su prometida exigía. Después de todo, pensé, es mi primogénito. Solo se casa una vez. Mercedes trató de convencerme de que era demasiado, de que debíamos guardar algo para nuestra vejez. Pero yo no escuché. Nunca escuché cuando debía. Después de la boda, las cosas cambiaron. Roberto empezó a visitarnos menos. Siempre estaba ocupado con el trabajo, con proyectos importantes, con viajes de negocios. Valeria casi nunca venía. Siempre tenía una excusa: dolor de cabeza, reunión de última hora, cansancio. Los domingos familiares se volvieron más espaciados. De cada semana pasaron a ser cada 2 semanas, luego una vez al mes. Mercedes lo notaba y sufría en silencio. Yo veía la tristeza en sus ojos cuando preparaba su paella y Roberto llamaba a última hora para cancelar. Luego Mercedes enfermó. El diagnóstico fue un golpe devastador: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos nos dieron 6 meses. Fueron los peores 6 meses de mi vida. Ver cómo la mujer que amaba se apagaba día a día, cómo perdía peso, cómo el dolor la consumía, fue una agonía que no le deseo a nadie. Clara venía todos los días después de su turno en el hospital para ayudarme a cuidarla. Javier tomó una excedencia en su trabajo y se quedó con nosotros las últimas 3 semanas. Pero Roberto vino 2 veces en esos 6 meses. 2 veces. La primera cuando le di la noticia del diagnóstico. Estuvo media hora, se tomó un café, le dio un beso frío en la frente a su madre y se fue diciendo que tenía una reunión importante. La segunda vez fue 3 días antes de que Mercedes muriera, cuando ya estaba en coma. Se quedó 10 minutos. 10 minutos para despedirse de la mujer que le dio la vida. Cuando le reclamé su ausencia, me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía y dijo: «No todos podemos darnos el lujo de no trabajar, papá. Algunos tenemos responsabilidades reales». Esas palabras me dejaron helado. Pero estaba demasiado sumergido en mi dolor para procesarlas realmente. Mercedes murió un martes por la mañana con Clara y Javier a su lado. Yo sostenía su mano. Roberto llegó 2 horas después al hospital, cuando ella ya se había ido. En el funeral, él y Valeria se sentaron en la primera fila, pero no vi lágrimas en sus ojos. Solo vi a Valeria checando su teléfono durante el servicio religioso. Después del entierro, vendí el taller. Ya no tenía fuerzas para seguir trabajando. El dolor era demasiado grande. Además, ya había cumplido 67 años. Era tiempo de jubilarme. Con el dinero de la venta más mis ahorros y la pensión estaba cómodo. No rico, pero cómodo. Podía vivir con dignidad el tiempo que me quedaba. O eso pensaba. Era un domingo de octubre. El 13 para ser exactos. Un día que comenzó como todos los domingos desde que Mercedes partió. Me levanté temprano como siempre, aunque ya no tenía razón para hacerlo. El cuerpo mantiene sus costumbres, incluso cuando la mente quisiera quedarse en cama para siempre. Preparé café, ese café fuerte que a Mercedes le parecía demasiado cargado, pero que a mí me recordaba las mañanas en el taller. El aroma llenó la cocina vacía, y por un momento pude fingir que ella estaba en la habitación arreglándose para ir a misa, pero no. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que se instaló el día que ella se fue, y nunca más se marchó. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de desayunos, donde los niños hacían sus tareas mientras Mercedes preparaba la cena.
Ahora la madera mostraba las marcas del tiempo, las quemaduras de ollas calientes, las rayas de los cuchillos. Era una mesa vieja pero resistente, como yo. Ese domingo había decidido cocinar. Hacía tiempo que no preparaba una comida familiar completa. Normalmente comía cosas simples, tortilla, un poco de jamón, pan con tomate. Lo suficiente para mantenerme vivo. Pero esa semana Roberto había llamado. Papá dijo hace mucho que no nos reunimos todos. ¿Por qué no preparas tu paella, como en los viejos tiempos? Su voz sonaba cálida, casi nostálgica. Me sorprendió. Hacía meses que no mostraba interés en venir a casa. Claro, respondí. Será un placer. Me pasé la mañana del sábado comprando los ingredientes. Fui al mercado central, ese donde Mercedes compraba siempre. Los vendedores aún me reconocían. Don Fernando me saludaban. ¿Cuánto tiempo sin verle? Compré arroz bomba, azafrán auténtico, gambas frescas, mejillones, calamares, pollo de corral, pimiento rojo y verde, tomate maduro, ajo. Todo lo necesario para hacer la paella como Mercedes me había enseñado. Ella había perfeccionado la receta durante años, ajustando el punto exacto del arroz, el equilibrio perfecto entre el marisco y la carne. El domingo por la mañana comencé la preparación. Limpié la casa entera, aunque ya estaba limpia. Pasé el trapo por los muebles, barrí y fregué el suelo. Quería que todo estuviera perfecto. Coloqué la foto de Mercedes en el aparador del comedor, esa donde sale sonriendo en la playa de Benidorm, con el pelo revuelto por el viento. Me gustaba pensar que ella estaría presente de alguna manera. A las 11 de la mañana empecé con la paella. Saqué la paellera grande esa que solo usábamos para ocasiones especiales. Estaba guardada en el altillo de la cocina cubierta de polvo. La limpié con cuidado, recordando todas las veces que Mercedes y yo la habíamos usado juntos. Ella cortaba los ingredientes, yo me encargaba del fuego. Éramos un buen equipo. Sofreí el pollo hasta que quedó dorado. El olor me transportó inmediatamente al pasado. ¿Cuántos domingos habíamos hecho esto mismo? Los niños jugando en el salón, Mercedes tarareando mientras cocinaba yo a su lado, robándole besos cuando los niños no miraban. Añadí el pimiento, el tomate, el ajo picado. El sofrito llenó la cocina con ese aroma inconfundible que es hogar, familia, tradición. Cuando añadí el arroz y el caldo me quedé mirando cómo burbujeaba. El azafrán tiñó el líquido de ese color dorado característico. Ajusté el fuego como Mercedes me había enseñado. Ni muy fuerte ni muy suave. El punto exacto para que el arroz quedara en su punto, ni pasado ni crudo. Coloqué los mejillones y las gambas formando un diseño bonito. Mercedes siempre decía que la comida entra por los ojos primero. Mientras la paella se cocinaba, puse la mesa. Saqué el mantel de lino blanco, ese que solo usábamos para celebraciones importantes. Estaba guardado en el armario desde el último cumpleaños de Mercedes. Lo planché con cuidado, eliminando cada arruga. Coloqué los platos buenos, la vajilla de porcelana que nos habían regalado en nuestra boda. 46 años tenían esos platos y seguían intactos, más duraderos que muchas cosas en esta vida. Puse 6 lugares en la mesa. Uno para mí, uno para Roberto, uno para Valeria, uno para Clara, uno para su marido Miguel y uno para Javier. Los cubiertos brillaban después de pulirlos. Las copas de cristal reflejaban la luz que entraba por la ventana del comedor. Todo estaba perfecto, como Mercedes hubiera querido. Clara llegó primero a las 2 en punto. Siempre puntual, mi niña. Venía con Miguel y traía un postre que había comprado en la pastelería. Tarta de Santiago, mi favorita. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó si necesitaba ayuda. No, ya está todo listo, le dije. Solo falta que lleguen los demás. Se sentó en el sofá y empezó a contarme de sus hijos, de cómo les iba en el colegio. Su voz era un bálsamo. Javier llegó 15 minutos después. Venía solo, su pareja se había quedado en Barcelona por trabajo. Me abrazó fuerte como siempre. ¿Cómo estás, papá?, me preguntó mirándome a los ojos. Bien, hijo, respondí. Hoy es un buen día. Nos vamos a reunir todos. Él asintió, pero noté algo en su mirada. Una preocupación que no pude descifrar. Roberto y Valeria fueron los últimos en llegar. Casi media hora tarde.
Cuando abrí la puerta, Valeria entró sin siquiera saludarme, fue directa al comedor mirando alrededor como si estuviera evaluando la casa. Roberto me dio un abrazo rápido mecánico. Perdón por el retraso, dijo. Había tráfico. Yo asentí sin decir nada. Cuando nos sentamos a la mesa, traté de no pensar en el asiento vacío donde debería estar Mercedes. Serví la paella directamente de la paellera como hacíamos antes. El arroz había quedado perfecto en su punto exacto. Las gambas rojas brillaban sobre el lecho dorado del arroz. El aroma llenaba toda la habitación. Por un momento todo parecía estar bien. Por un momento éramos una familia otra vez. Comenzamos a comer. Clara elogió la paella. Está deliciosa, papá. Justo como la hacía mamá. Miguel asintió con la boca llena sonriendo. Javier también me felicitó. Has superado al maestro, dijo con cariño. Pero Roberto y Valeria comían en silencio. Noté que apenas probaban la comida. Valeria movía el arroz de un lado a otro del plato sin llevarse casi nada a la boca. Intenté hacer conversación. Les pregunté a Clara por los niños, a Javier por su trabajo en Barcelona. Ellos respondieron con entusiasmo contándome anécdotas, compartiendo noticias. Pero cada vez que intentaba incluir a Roberto en la conversación, sus respuestas eran monosílabas. Bien. Sí. No. Como si estuviera en otro lugar mentalmente. Valeria, por su parte, revisaba su teléfono cada pocos minutos. Lo sacaba del bolso, miraba la pantalla, lo guardaba de nuevo. La tercera vez que lo hizo, Clara le lanzó una mirada de desaprobación. Valeria se dio cuenta y guardó el teléfono con gesto molesto. Perdón, murmuró sin sonar arrepentida en absoluto. Noté algo más. Valeria y Roberto intercambiaban miradas. Miradas que no pude interpretar, pero que me pusieron nervioso. Era como si estuvieran comunicándose en silencio, esperando el momento adecuado para algo. Clara también lo notó. La vi observarlos con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Terminamos el primer plato. Ofrecí más paella, pero todos rechazaron excepto Javier, que aceptó una pequeña porción. Está tan buena que es un pecado dejarla, dijo. Clara trajo el postre, que había comprado la tarta de Santiago. Corté porciones para todos. El dulzor de la almendra contrastaba perfectamente con el sabor salado de la paella. Fue entonces, mientras todos teníamos un pedazo de tarta frente a nosotros, cuando noté que Roberto dejó de comer. Colocó el tenedor en el plato con un movimiento deliberado. Demasiado deliberado. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el comedor. Todos lo miramos. Valeria también dejó su tenedor. Se irguió en la silla como preparándose para algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Era esa sensación que tienes cuando sabes que algo malo está por suceder, pero aún no puedes verlo. Como cuando ves nubes negras acercándose y sabes que la tormenta está a punto de estallar. Clara y Javier también sintieron la tensión. Vi cómo Clara miraba a Miguel buscando apoyo silencioso. Javier se enderezó en su silla alerta. El ambiente en el comedor cambió. Lo que momentos antes había sido cálido y familiar, ahora se sentía denso, pesado. Roberto se aclaró la garganta. Miró a Valeria, quien le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como dándole permiso o ánimo para proceder. En ese momento supe que habían planeado esto, que la llamada de Roberto durante la semana, su supuesta nostalgia, el deseo de reunirnos como familia, todo había sido una estrategia para llegar a este momento. Papá, comenzó Roberto. Su voz sonaba formal, ensayada. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Valeria y yo hemos estado pensando. Sobre tu situación. Sobre tu futuro. Mi situación. Mi futuro. Las palabras sonaban ominosas. Clara dejó su tenedor inmediatamente. ¿Qué quieres decir con su situación?, preguntó con tono defensivo. Roberto ni siquiera la miró. Mantuvo sus ojos fijos en mí. Papá, ya no eres joven. Vives solo en esta casa grande. Ya no trabajas. Tu pensión es modesta. Hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir a continuación. Valeria le tocó la mano animándolo. Creemos que ha llegado el momento de que tomes decisiones inteligentes sobre tu dinero y tu vida. Javier intervino.
¿A qué te refieres exactamente con decisiones inteligentes? Su voz era más fría de lo normal. Roberto finalmente lo miró. A decisiones que beneficien a toda la familia, no solo a él. El silencio que siguió fue aplastante. Clara se puso pálida. Miguel la tomó de la mano bajo la mesa. Yo me quedé inmóvil tratando de procesar lo que estaba escuchando. Sentí que el aire se hacía más espeso, más difícil de respirar. Valeria decidió hablar. Su voz era suave pero firme, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño tonto. Fernando, con todo el respeto, esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento son altos. Vives solo. Sería más práctico si consideraras otras opciones. Opciones más adecuadas para alguien de tu edad. Clara explotó. Opciones más adecuadas. Estás hablando de meter a papá en un asilo. No lo digas con eufemismos. Valeria la miró con frialdad. No lo llamaría asilo. Son residencias de alta calidad donde los adultos mayores reciben cuidado profesional. No necesito cuidado profesional, dije, finalmente. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Estoy perfectamente bien. Puedo cuidarme solo. Roberto negó con la cabeza. Eso crees, papá. Pero las cosas van a ponerse más difíciles. Es solo cuestión de tiempo. Y entonces vino. Las palabras que cambiarían todo. Roberto me miró directamente a los ojos y dijo: «Me darás la mitad de tu pensión cada mes para contribuir a los gastos familiares. Después de todo, Valeria y yo tenemos 2 hijos que mantener, estudios que pagar. Es lo justo, lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos sacrificado. Me darás la mitad de tu pensión cada mes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Sentí que todo el oxígeno abandonaba la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Me quedé paralizado con las manos sobre la mesa mirando a mi hijo primogénito como si fuera un extraño. Porque en ese momento lo era. Clara fue la primera en reaccionar. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con voz temblorosa. Roberto ni siquiera la miró. Mantenía sus ojos fijos en mí esperando mi respuesta. Valeria sonreía ligeramente como si acabara de ganar algo. «Escuchaste bien», respondió Roberto, finalmente girándose hacia su hermana. «Papá va a contribuir a nuestra familia. Es lo justo». Clara se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se cae. «¿Estás loco?» «Completamente loco. Papá no te debe nada». Roberto se rió. Una risa fría que nunca antes le había escuchado. «No le debe nada. Interesante. ¿Quién pagó mis estudios universitarios, Clara? ¿Quién pagó mi boda? ¿Quién me prestó dinero cuando Valeria y yo compramos nuestro primer departamento? ¿O ya se te olvidó todo eso?» «Eso fue un regalo», intervino Javier. «Los padres ayudan a sus hijos porque los aman, no porque esperan un retorno de inversión». Roberto lo miró con desprecio. «¿Qué sabrás tú? Vives en Barcelona con tu noviecito jugando a ser profesor. Nunca has tenido responsabilidades reales. Yo tengo 2 hijos que mantener. Una hipoteca. Gastos. Esos son tus gastos, Roberto», dije finalmente. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. «Son tus decisiones, tus responsabilidades, no las mías». Roberto se giró hacia mí con ojos duros. «No seas ingenuo, papá. Ya no trabajas. Vives en esta casa enorme solo. Tu pensión apenas te alcanza. Tarde o temprano vas a necesitar ayuda. Y cuando ese momento llegue, vas a venir a nosotros con la mano extendida». No dije. «Nunca haría eso. Prefiero morirme de hambre antes que pedirte un solo euro». Roberto sonrió con amargura. «Claro que lo harías. Todos los viejos terminan necesitando a sus hijos. Es la ley de la vida. Y yo, siendo el mayor, seré quien cargue con esa responsabilidad. Así que no estoy pidiendo papá. Estoy asegurando mi futuro». Valeria decidió intervenir nuevamente. «Fernando, debemos ser prácticos. Roberto y yo hemos investigado. Hay residencias excelentes para personas de tu edad. Lugares donde estarías bien cuidado, donde tendrías compañía, actividades. No tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar nada.
y esta casa podría venderse. El dinero podría dividirse equitativamente entre tus hijos. Ah, dijo Clara con voz llena de veneno. Ahí está la verdad. Quieren la casa. Valeria la miró con frialdad. Estoy hablando de lo que es mejor para Fernando. A su edad, un accidente en casa podría ser fatal. Una caída en la ducha, un tropiezo en las escaleras. Sería más seguro para él estar en un lugar supervisado. Estás hablando de encerrarlo en un asilo para robarle su casa, gritó Clara. Eso es lo que estás diciendo realmente. Valeria se mantuvo calmada. Estoy hablando de planificación inteligente. Roberto tiene razón. Es el hijo mayor. Él será quien deba cuidar de Fernando cuando ya no pueda valerse por sí mismo. Es justo que reciba compensación por esa futura carga. Futura carga, repetí en voz baja. Así me llamas. Una carga. Valeria tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero solo por un segundo. No quise decirlo así, Fernando. Pero debemos ser realistas. Los adultos mayores requieren cuidados. Cuidados que cuestan dinero. Cuidados que Roberto y yo tendremos que proporcionar. Nadie te pidió que proporcionaras nada, dijo Javier. Papá está perfectamente bien. Puede cuidarse solo. Roberto lo interrumpió. Por ahora. Pero dentro de 5 años. 10 años. ¿Qué pasará entonces, cuando tenga 80 años y no pueda ni atarse los zapatos? ¿Quién lo cuidará? Tú. Desde Barcelona. O Clara con 2 hijos pequeños y un trabajo de tiempo completo. Yo lo cuidaré, respondió Clara inmediatamente. Sin pensarlo 2 veces. Con gusto. Roberto se rió de nuevo. ¡Qué noble! ¡Qué santa! Pero cuando llegue el momento y veas la realidad, cuando tengas que cambiar pañales, cuando tengas que levantarte cada noche porque se cayó de la cama, cuando tengas que alimentarlo con cuchara, vas a cambiar de opinión. Todos lo hacen. Escucharlo hablar así como si yo ya estuviera muerto, como si ya fuera un inválido, me rompió algo por dentro. Pero aún no había terminado. Roberto sacó unos papeles de su chaqueta. Los colocó sobre la mesa junto a mi plato de tarta sin tocar. ¿Qué es esto?, pregunté. Es un acuerdo, respondió. Simple. Tú me transfieres la mitad de tu pensión cada mes. 500 euros. A cambio, yo me comprometo a cuidarte cuando lo necesites, sin enviarte a ninguna residencia. Podrás vivir con nosotros. Tenemos una habitación libre ahora que los niños son mayores. Será como volver a ser una familia. Miré los papeles sin tocarlos. Como si estuvieran contaminados. Esto es una extorsión, dije. Roberto negó con la cabeza. Es un acuerdo entre padre e hijo. Completamente legal. De hecho, mi abogado lo revisó. Todo está en orden. Tu abogado, repetí. Planeaste esto. Esto no fue una comida familiar. Fue una emboscada. Roberto se encogió de hombros. Llámalo como quieras, pero es lo más sensato. Para todos. Valeria asintió a su lado. Realmente hemos pensado en todo, Fernando. Hasta hemos visitado la residencia que te mencioné. Solo por si acaso. Para que veas que tenemos opciones. No voy a firmar nada, dije con voz firme. Y no voy a darte ni un euro de mi pensión. Gané ese dinero. Me lo gané con 40 años de trabajo. Es mío. Roberto suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, no seas difícil. Piénsalo. 500 euros al mes. Ni siquiera te darás cuenta. Y a cambio tendrás la seguridad de que cuando te enfermes, cuando no puedas más, tendrás un lugar donde ir. Ya tengo un lugar, respondí. Esta casa. Mi casa. La casa donde crié a mis hijos, donde viví con Mercedes durante 43 años. No la voy a vender. No me voy a mudar a ninguna residencia. Y definitivamente no voy a firmar ese papel. El rostro de Roberto se endureció. Estás cometiendo un error, papá, un gran error. ¿Qué vas a hacer cuando te quedes sin dinero? Cuando la pensión no te alcance. Cuando necesites medicinas caras. Operaciones. Cuidados especiales. ¿A quién vas a recurrir? A nadie respondí.
Me las arreglaré solo, como siempre lo he hecho. Roberto golpeó la mesa con la mano. Todos saltamos. Eres un viejo terco y egoísta, gritó. Te sacrificaste tanto por nosotros, decías. Te mataste trabajando por nosotros, decías. Y ahora que te pedimos una miseria, una ayuda insignificante, te niegas. Hipócrita. Las palabras me golpearon como puñetazos. Clara se levantó y se enfrentó a Roberto. Sal de esta casa ahora mismo. No te atrevas a hablarle así a papá. Él te dio todo. Todo. Y así le pagas. Valeria también se puso de pie. No te metas, Clara. Esto es entre Roberto y su padre. Es mi hermano y es mi padre, respondió Clara. Claro que me meto. Y tú, señalando a Valeria con el dedo, tú has estado detrás de esto desde el principio. Has llenado la cabeza de Roberto con tu codicia. Valeria rió. ¿Codicia? ¡Qué dramática! Yo simplemente miro por el bienestar de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Si eso te parece codicia, el problema es tuyo. Javier se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Papá, no tienes que escuchar esto. ¿Quieres que se vayan? Solo dilo y los echo yo mismo. Miré a Roberto. Realmente lo miré. Traté de encontrar al niño que una vez fue. Al pequeño que lloraba cuando se lastimaba. Al adolescente que me pedía consejos. Al joven que soñaba con cambiar el mundo. Pero no estaba ahí. Solo había un hombre que me miraba con ojos fríos y calculadores. Quiero que te vayas, dije finalmente. Roberto asintió lentamente. Está bien. Me voy. Pero piénsalo, papá. Piénsalo bien. Porque esta oferta no va a estar sobre la mesa para siempre. Llegará el día en que me necesites. Y ese día vas a recordar esta conversación. Y vas a arrepentirte. Tomó los papeles de la mesa y los guardó en su chaqueta. Valeria recogió su bolso. Antes de irse se giró hacia mí. Una última cosa, Fernando. La casa a tu nombre. Si algo te pasara sin un testamento claro, podría haber complicaciones legales. Disputas entre los herederos. Sería prudente que visitaras a un notario. Para dejarlo todo por escrito. Claramente. Ya lo tengo todo arreglado, mentí. Valeria me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Roberto y ella salieron del comedor. Escuché la puerta principal cerrarse con fuerza, y entonces el silencio. Clara se dejó caer en su silla y comenzó a llorar. Miguel la abrazó. Javier vino hacia mí y me envolvió en sus brazos. Lo siento tanto, papá susurró. Lo siento tanto. Yo me quedé ahí de pie, sintiendo que acababa de perder a mi hijo mayor. No físicamente. Eso había pasado hace años. Pero ahora era oficial. El niño que había criado se había ido para siempre. Miré la mesa. La paella que tanto esfuerzo me había costado preparar estaba casi intacta. La tarta de Santiago sin terminar. Las copas de cristal brillando bajo la luz. Todo lo que había querido era tener una comida familiar. Una tarde agradable con mis hijos. Y en lugar de eso, había recibido esto. Me senté lentamente. Mis piernas temblaban. Clara se secó las lágrimas y vino a mi lado. Papá, no te preocupes por nada. Nosotros estamos aquí, Javier y yo. Nunca estarás solo, nunca te faltará nada. Te lo prometo. Javier asintió. Y lo de Roberto. Olvídalo. Es un imbécil. Valeria lo ha convertido en alguien que no reconozco. Pero yo sí lo reconocía. Esa era la parte más dolorosa. Veía en Roberto la semilla de lo que siempre había estado ahí. La ambición. El egoísmo. El sentido de que le debían algo. Yo había ignorado esas señales durante años, justificándolas como determinación o carácter fuerte. Pero Mercedes las había visto. Mercedes me había advertido. Y yo no escuché. Clara y Miguel se quedaron conmigo el resto de la tarde. Recogieron la mesa. Guardaron la comida. Lavaron los platos. Javier se sentó a mi lado en el sofá sin decir nada, simplemente estando ahí. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba procesando lo que había pasado. Las palabras de Roberto. Las amenazas veladas.
la conversación sobre residencias y testamentos. Y entonces algo cambió dentro de mí. No fue dramático, no fue repentino, fue una comprensión lenta y fría de que mi hijo había declarado la guerra, que esto no había sido una petición, había sido el primer movimiento de un plan más grande. Y si yo no hacía algo, si me quedaba paralizado por el dolor y la decepción, iba a perderlo todo. Valeria había mencionado el testamento a propósito, para sembrar la duda, para que yo corriera a hacer uno en pánico. Y probablemente ellos conocían a alguien, un abogado amigo que redactaría todo de manera que los favoreciera. O peor, esperaban que no hiciera nada, y cuando yo muriera, Roberto podría reclamar todo como hijo mayor. Me levanté del sofá. Clara me miró preocupada. «Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» «Estoy bien», respondí. «Solo necesito estar solo un momento». Subí a mi habitación, esa habitación que había compartido con Mercedes durante décadas. Me senté en el borde de la cama y miré las fotos en la mesita de noche. Mercedes sonriendo en el día de nuestra boda. Mercedes con los niños pequeños. Mercedes en nuestro último viaje a la playa solo meses antes del diagnóstico. «Si estuvieras aquí», susurré a su foto, «¿qué harías? ¿Qué me dirías?» Pero yo ya sabía la respuesta. Mercedes no se hubiera quedado de brazos cruzados. Mercedes hubiera luchado. Y aunque yo estaba cansado, aunque mi corazón estaba roto, aunque parte de mí solo quería rendirse, había algo que Mercedes me había enseñado en nuestros años juntos. La dignidad no se negocia. Y nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a quitártela. Bajé las escaleras. Clara estaba en la cocina preparando té. Javier leía un libro en el salón. Los dos me miraron cuando entré. «Escuchen», les dije, «necesito pedirles un favor». «Lo que sea, papá», respondió Clara inmediatamente. «Necesito el nombre de un buen abogado. El mejor que conozcan. Uno que no tenga ninguna conexión con Roberto». Javier se enderezó. «Uno. Un compañero de la universidad. Se especializó en derecho civil. Es de total confianza». «Bien», dije. «Llámalo. Dile que necesito verlo lo antes posible. Mañana, si es posible». Clara me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. «Papá, ¿qué vas a hacer?» Sonreí por primera vez en horas. «Voy a protegerme. Voy a asegurarme de que lo que es mío se quede mío. Y voy a enseñarle a mi hijo mayor que subestimó gravemente a su viejo padre. Los 72 años no me han hecho tonto. Todo lo contrario. Me han hecho sabio. Y ahora esa sabiduría la voy a usar». Esa noche, mientras Clara y Javier dormían en las habitaciones de invitados, yo me quedé despierto. No podía dormir. Mi mente trabajaba planificando, pensando en cada movimiento. Roberto creía que me tenía acorralado, que yo era un anciano confundido y vulnerable al que podía manipular. Pero iba a descubrir algo. Los mecánicos sabemos cómo funcionan las cosas. Sabemos dónde están las piezas importantes. Y sabemos exactamente qué tuerca aflojar para que todo el motor se detenga. A las 3 de la madrugada escuché algo. Era mi teléfono. Un mensaje. Lo tomé de la mesita de noche. Era de Roberto. «Espero que hayas reconsiderado, papá. Esta es tu última oportunidad de hacer esto por las buenas. No me obligues a hacerlo por las malas». Leí el mensaje 3 veces. Y entonces borré el hilo completo de la conversación. No respondí, porque había aprendido algo en mis 72 años. Las amenazas solo funcionan contra los que tienen miedo. Y yo, Fernando Morales, ya no tenía miedo de nada. Había perdido demasiado en esta vida. A mi esposa, a mi salud, ahora aparentemente a mi hijo mayor. ¿Qué más podía quitarme Roberto que no me hubiera quitado ya la vida misma? Pero había una cosa que aún tenía: mi dignidad. Y por esa dignidad valía la pena luchar. Esa noche no dormí, ni un solo minuto. Me quedé mirando el techo de mi habitación, viendo cómo las sombras se movían con las luces de los coches que pasaban por la calle. Cada sombra parecía llevar un recuerdo. Cada silencio entre un coche y otro me devolvía una palabra de Roberto. «Me darás la mitad de tu pensión», como si fuera suya, como si tuviera derecho. Repetí cada palabra que se dijo en esa mesa. Cada mirada,
cada gesto. Traté de encontrar el momento exacto en que todo se torció. Fue cuando conoció a Valeria, o antes, mucho antes, cuando era adolescente y yo le daba todo lo que pedía sin cuestionar. Cuando pagué su universidad mientras mis manos sangraban en el taller. Cuando hipotequé el negocio para su boda. ¿Qué hice mal? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. ¿Qué hice mal? Fui demasiado blando, demasiado generoso. Les di demasiado sin enseñarles el valor del sacrificio. Mercedes me lo había dicho. Fernando, le estás dando todo hecho. Tiene que aprender a ganarse las cosas. Pero yo no escuché. Pensé que estaba siendo buen padre. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir fingiendo que iba a dormir. Bajé a la cocina. La casa estaba en silencio absoluto. Clara y Javier dormían en sus antiguas habitaciones. Por un momento me sentí transportado al pasado. Cuando eran niños y yo bajaba temprano para ir al taller. Mercedes ya estaba despierta preparándome café, pero Mercedes no estaba. La cocina estaba vacía. Preparé café. Mis manos temblaban ligeramente mientras llenaba la cafetera. Me senté en la mesa, esa misma mesa donde horas antes había servido paella con tanta ilusión. Los manteles seguían manchados. Una servilleta arrugada en el suelo. Un tenedor olvidado. Los restos de una batalla que no había visto venir. Tomé mi café en silencio. El amargo del líquido me recordó a todos esos amaneceres en el taller. Llegaba a las 6. Abría las puertas. Encendía las luces. Y trabajaba. 10 horas. 12 horas. 14 en los días malos. Las manos negras de grasa. La espalda adolorida. Los dedos cortados. Todo para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Y ahora esto. Abrí el cajón donde guardaba las fotos viejas. Saqué un álbum que no había abierto en años. Ahí estaba Roberto. 3 años. Sonriendo sin dientes. Sosteniendo un coche de juguete que le había comprado con mi primer sueldo decente. Se veía tan feliz, tan inocente, tan lleno de amor. Pasé las páginas. Roberto a los 5. Disfrazado de mecánico para el Día del Padre en el colegio. Con un mono pequeño que Mercedes le había cosido. Roberto a los 10. En su primera comunión. Con traje blanco y una sonrisa enorme. Roberto a los 15. En el taller conmigo. Aprendiendo a cambiar un filtro de aceite. ¿Cuándo se rompió? ¿Cuándo dejó de ser ese niño? Seguí pasando páginas. Roberto graduándose de la universidad. Yo a su lado con mi traje viejo pero limpio. Orgulloso. Tan orgulloso. Roberto el día de su boda. Valeria a su lado. Hermosa. Elegante. Y en sus ojos, incluso en las fotos, ese brillo de ambición que yo no quise ver. Mercedes lo vio. Mercedes me lo advirtió. Fernando, esa mujer no ama a Roberto. Ama lo que Roberto puede darle. Y Roberto está tan cegado que no lo ve. Tú tampoco lo ves. Pero yo sí. Yo peleé con Mercedes esa noche. Le dije que estaba celosa, que toda madre es celosa de la mujer que le roba el hijo. Ella lloró. Yo nunca la había visto llorar así. Perdóname, Mercedes. Susurré a la foto. Tenías razón. Como siempre. Perdóname por no escucharte. Cerré el álbum. Ya no podía seguir mirando. Me dolía demasiado. Ver al niño que fue y al hombre en que se convirtió. Ver la distancia entre esas dos personas. Ver mi fracaso como padre reflejado en cada página. Me pregunté qué dirían mis padres. Mi padre que trabajó la tierra hasta los 75 años. Mi madre que cosió hasta que sus dedos ya no pudieron sostener la aguja. Ellos que nunca pidieron nada, que nunca esperaron que sus hijos los mantuvieran, que vivieron con dignidad hasta el final. ¿Qué pensarían de mí ahora? De esta situación. De un hijo que exige dinero como si fuera un derecho. Probablemente mi padre diría lo que siempre decía. Fernando, el respeto se gana. No se regala, no se compra. Se gana. Y cuando lo pierdes es casi imposible recuperarlo.
Roberto perdió mi respeto ayer. Completamente. No por pedir dinero. La gente atraviesa crisis. Todos necesitamos ayuda a veces. Lo perdió por la forma, por la amenaza, por traer documentos legales, por hablar de residencias, por venir con un plan, con Valeria de cómplice, por hacerlo todo frente a sus hermanos, como si quisiera humillarme públicamente. Saqué una hoja de papel, un bolígrafo, y empecé a escribir. No sabía para qué. Solo necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Mercedes, escribí. Han pasado 5 años desde que te fuiste. 5 años en los que he tratado de seguir adelante, de ser fuerte, de honrar tu memoria viviendo con dignidad. Pero ayer algo se rompió. Roberto vino a casa y me pidió. No, me exigió la mitad de mi pensión. Dijo que era lo justo, que yo lo necesitaba, que tarde o temprano sería una carga. Una carga. Así me llamó tu hijo. Escribí durante 1 hora, llenando páginas con todo lo que sentía. El dolor, la traición, la confusión, pero también algo más, algo que empezaba a crecer dentro de mí. No era rabia exactamente, era determinación, una decisión fría y calculada de que esto no iba a quedar así. Cuando terminé de escribir, sentí algo de alivio, como si al poner las palabras en papel hubiera sacado el veneno de la herida. Doblé las páginas y las guardé en el sobre. Las pondría con mis documentos importantes. Algún día cuando yo ya no esté, alguien las leerá y sabrá qué pasó. Sabrá la verdad. Escuché pasos en las escaleras. Era Clara. Bajaba en pijama con el pelo revuelto. «Papá, ¿qué haces despierto?» «Son las 5 de la mañana. No podía dormir», respondí. «Ven, siéntate conmigo». Clara se sentó y me tomó la mano. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Yo también, confesó. «No puedo creer lo que hizo Roberto. Es imperdonable». «¿Imperdonable?» Yo asentí, pero no dije nada. Ella continuó. «Toda la noche estuve pensando en cómo llegamos a esto. ¿En qué punto Roberto se convirtió en esto? Fue gradual», dije. «Como todas las cosas malas. No pasa de un día para otro. Es una pequeña concesión aquí, una justificación allá, una mentira pequeña que crece, y un día te despiertas y ya no reconoces a la persona». Clara apretó mi mano. «Papá, prométeme algo. Prométeme que no vas a ceder, que no vas a darle ni un euro, porque si lo haces nunca va a parar. Va a pedir más y más, hasta que no quede nada de ti». «Lo sé», respondí. «No voy a ceder». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a protegerme», dije. «Voy a ver a ese abogado que Javier mencionó. Voy a poner orden en mis asuntos. Voy a asegurarme de que todo esté claro. Legal. Blindado. Para que cuando yo ya no esté, Roberto no pueda llevarse lo que no le corresponde». Clara asintió. «Bien. Eso está bien. Pero hay algo más, ¿verdad? Puedo verlo en tus ojos. ¿Hay algo más que estás planeando?» Sonreí a pesar de todo. «Conoces a tu viejo padre». «Sí, hay algo más. Pero primero necesito información. Necesito saber exactamente en qué situación está Roberto. Sus deudas, sus gastos, su situación real. Porque nadie pide 500 euros al mes sin razón». Clara frunció el ceño. «¿Crees que tiene problemas financieros?» «Estoy seguro», respondí. «Roberto siempre ha vivido por encima de sus posibilidades, desde que se casó con Valeria. El departamento caro, los coches nuevos, las vacaciones en el extranjero, los colegios privados para los niños, todo con apariencias, todo para impresionar. Pero las apariencias cuestan. Y si tiene deudas», dijo Clara pensativa. «Entonces esto no es solo codicia, es desesperación». «Exacto», confirmé. «Lo cual lo hace aún más peligroso. Un hombre codicioso puede ser razonable. Un hombre desesperado no». Nos quedamos en silencio, bebiendo café mientras el sol empezaba a asomar por la ventana.
El amanecer de un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. Un día en el que todo había cambiado. En el que había perdido un hijo, pero había ganado claridad. Javier bajó media hora después. Nos encontró a Clara y a mí sentados en la cocina. Por sus ojos él tampoco había dormido. Se sentó sin decir nada. Yo le serví café. Los tres nos quedamos ahí, en silencio. Unidos de una manera que no habíamos estado en años. Unidos contra algo. Contra alguien. Llamé al abogado. Dijo Javier finalmente. Puede verte hoy. A las 10. Bien, respondí. Iré. Clara me acompañó, dijo ella. No tienes que hacerlo sola. No voy solo, Clara. Voy armado con la verdad. Y la verdad es mi mejor defensa. Pero antes de ir al abogado dije, necesito hacer algo. Los dos me miraron. Necesito ir al banco. Esta mañana. Apenas abran. Necesito revisar mis cuentas, mis ahorros. Todo. Necesito saber exactamente qué tengo y dónde está. Porque si Roberto es capaz de exigirme dinero, es capaz de cualquier cosa. ¿Crees que intentaría acceder a tus cuentas?, preguntó Javier alarmado. No lo sé, admití. Pero no voy a arriesgarme. Voy a cambiar todas mis claves. Voy a agregar seguridad extra. Voy a asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pueda tocar mi dinero sin mi autorización explícita. Los tres desayunamos juntos. Pan tostado, mermelada, más café. Comida simple pero reconfortante. Y mientras comíamos, sentí algo que no había sentido en horas. Paz. Una paz extraña considerando las circunstancias. Pero paz al fin. Porque había tomado una decisión. Había dejado de ser víctima. Ahora era un hombre con un plan. A las 8 de la mañana fui al banco. Clara insistió en acompañarme. Hablé con el gerente. Le expliqué la situación. Sin entrar en detalles familiares. Solo los hechos necesarios. Necesito protección adicional en todas mis cuentas. Cambios de clave. Verificación de 2 pasos. Todo lo que tengan. El gerente, un hombre joven pero profesional, asintió. Lo entiendo perfectamente, don Fernando. Lamentablemente vemos estos casos cada vez más. Hijos que intentan acceder a las cuentas de padres mayores. Le vamos a dar la máxima seguridad posible. Pasamos 2 horas en el banco, revisando cada cuenta, cada movimiento, cada detalle. Todo estaba en orden. Nadie había tocado nada. Todavía. Pero ahora estaba protegido, blindado. Roberto podría intentar lo que quisiera. No iba a poder tocar ni un centavo. A las 10 menos cuarto llegamos al despacho del abogado. Se llamaba Marcos, antiguo compañero de universidad de Javier. Tenía un pequeño bufete en el centro. Nos recibió con calidez pero profesionalidad. Me hizo sentar, me ofreció agua y me escuchó. Le conté todo, sin omitir nada. El domingo. La comida. La exigencia. Las amenazas veladas. El mensaje de las 3 de la madrugada. Los documentos que Roberto había traído. La mención de residencias. Todo. Marcos tomaba notas. Su rostro era serio. Cuando terminé, suspiró. Don Fernando, lamento que esté pasando por esto. Pero ha hecho bien en venir. Hay varias cosas que podemos hacer. Primero vamos a redactar un testamento sólido. Claro, específico. Que no deje lugar a interpretaciones. Segundo, vamos a establecer un poder notarial restringido, solo para personas de su confianza. Tercero, vamos a documentar todo. Cada interacción con Roberto. Cada mensaje. Cada amenaza. Por si acaso, ¿qué pregunté? Por si acaso esto escala, respondió Marcos. Su hijo está mostrando comportamiento coercitivo. Eso es abuso financiero de adultos mayores. Es un delito. Si continúa, podemos tomar medidas legales. No quiero llevar a mi hijo a juicio, dije. Marcos asintió comprensivo. Lo entiendo. Y espero que no llegue a eso. Pero debe estar preparado. Debe protegerse, porque su hijo ya le declaró la guerra.
Ahora usted necesita defenderse. Pasamos 3 horas en ese despacho, firmando papeles, estableciendo protocolos, asegurando mi futuro. Y cuando salimos, sentí algo que no había sentido desde el domingo. Control. Tenía control de mi vida nuevamente. Roberto me había sorprendido, me había herido, pero no me había destruido. Ahora venía la parte difícil. Ahora tenía que esperar, ver qué movimiento hacía Roberto, porque yo ya había hecho el mío. Silencioso, estratégico, legal. Y cuando Roberto descubriera que yo no era el viejo indefenso que pensaba, ya sería demasiado tarde. Pero al amanecer de ese lunes algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mis 72 años, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. 3 días después de mi visita al abogado, mientras tomaba café en la cocina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba estas llamadas, pero algo me hizo responder. Hola, dije. Una voz de mujer, profesional, educada. Don Fernando Morales. Sí, soy yo. Me llamo Patricia Ruiz. Soy contadora en la empresa donde trabaja su hijo Roberto. Mi corazón se aceleró. Continúe, dije, tratando de mantener la calma. Verá, esto es algo delicado. Normalmente no haría esta llamada, pero conozco a su hijo desde hace años y me preocupa su situación. Su situación, repetí. ¿Qué se refiere exactamente? Patricia suspiró. Roberto tiene serios problemas financieros. Deudas importantes. Ha pedido adelantos de sueldo 3 veces en los últimos 6 meses. Y hace 2 semanas, le rechazaron un préstamo personal que solicitó al banco asociado de la empresa. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. ¿Por qué ahora? Porque ayer escuché una conversación, respondió. Roberto hablaba por teléfono con su esposa, con altavoz. Yo pasaba por el pasillo. No era mi intención escuchar, pero oí claramente. Valeria le decía que usted había rechazado ayudarlos, que era un viejo egoísta. Y Roberto respondió que no se preocupara, que tenía un plan B, que si usted no cooperaba voluntariamente, encontraría la manera de acceder a su dinero de todas formas. Sentí un escalofrío. Un plan B. Eso confirma mis sospechas, dije. Muchas gracias por llamarme, Patricia. De verdad. Espero no haberme equivocado, dijo ella. Pero pensé que debía saberlo. Si alguien hablara así de mi padre, me gustaría que alguien me avisara. Hizo lo correcto, le aseguré. ¿Tiene alguna idea de cuánto debe Roberto? Ella hizo una pausa. No tengo los números exactos, pero he visto documentos. Más de 50,000 euros. Tal vez más. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. 50,000 euros. Roberto estaba desesperado. Y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Llamé inmediatamente a Marcos, mi abogado. Le conté sobre la llamada. Él se quedó en silencio un momento. Don Fernando, necesito que venga a mi despacho. Hoy. Tengo algo que mostrarle. Llegué al bufete 2 horas después. Marcos me esperaba con varios documentos sobre su escritorio. Siéntese, dijo. Después de nuestra reunión me tomé la libertad de investigar un poco. Tengo un contacto en el registro de la propiedad. Y encontré algo inquietante. ¿Qué encontró?, pregunté. Su hijo Roberto intentó hace 2 meses solicitar información sobre su casa, sobre si estaba hipotecada, sobre su valor catastral, sobre los trámites necesarios para una venta. Mis ojos se abrieron. Estaba investigando cómo vender mi casa. Exacto, confirmó Marcos. Y Zaima. También consultó sobre el proceso de incapacitación de adultos mayores. La habitación dio vueltas. Incapacitación. Eso significaba. Significa que estaba explorando la opción de declararlo legalmente incompetente, explicó Marcos con voz seria. Si lo lograra, podría obtener tutela legal sobre usted, controlar sus finanzas, sus propiedades. Todo. Es extremadamente difícil de conseguir, especialmente cuando la persona está claramente en plenas facultades como usted. Pero el hecho de que lo investigara muestra hasta dónde está dispuesto a llegar.
Me quedé en silencio, procesando. Mi hijo había planeado destruirme. No era un arrebato, no era solo ambición. Era un plan sistemático para tomar todo lo que tenía. Tengo que actuar, dije finalmente. Ahora. Marcos asintió. Por eso lo llamé. Ya preparé todo. Su testamento está listo. Blindado. Pero hay algo más que debemos hacer. Sacó otro documento. Esto es una donación en vida parcial. Puede transferir legalmente parte de sus bienes a Clara y Javier ahora mismo. No todo eso levantaría sospechas, pero lo suficiente para que si algo le pasa a Roberto no pueda reclamar la totalidad. Además, vamos a establecer un fideicomiso. Su pensión irá directamente ahí. Usted tendrá acceso total, pero nadie más podrá tocarla. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté. Si firma hoy, una semana. Tal vez menos. Firmé todo. Cada papel, cada cláusula. Marcos me observaba con aprobación. Está haciendo lo correcto, don Fernando. Su hijo cruzó una línea. Ahora usted se está protegiendo. Eso no es venganza. Es justicia. Pero yo quería más que protección. Quería que Roberto supiera que había subestimado a su padre. Marcos, dije, ¿cuándo estará todo listo? El viernes, respondió. Bien, dije. Entonces el viernes voy a invitar a Roberto a mi casa. Voy a tener una conversación con él, y usted va a estar presente. Pasé los siguientes días preparándome. Clara y Javier estaban al tanto de todo. Los mantuve informados de cada movimiento. Clara estaba furiosa. ¿Cómo pudo Roberto investigar sobre incapacitarte? Es monstruoso. Javier estaba más callado, pero igualmente indignado. Siempre supe que Valeria era mala influencia, pero esto es otro nivel. El jueves por la noche llamé a Roberto. Mi voz era calmada, neutral. Hola, hijo, dije. Necesito hablar contigo. Sobre el domingo pasado. Roberto sonó cauteloso. Papá mira si llamas para pelear. No lo interrumpí. Llamo para hablar. Como adultos. Creo que ambos nos exaltamos. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Escuché cómo su tono cambiaba. Se volvía más suave, más esperanzado. Me alegra que hayas reconsiderado, papá. Sabía que entrarías en razón. Ven mañana a las 5 de la tarde, dije. Vendrá mi abogado también, para que todo quede legal. Oficialmente, como tú querías. Roberto prácticamente gritó de alegría. Perfecto, perfecto, papá. Sabía que lo entenderías. Nos vemos mañana. Colgué el teléfono. Clara me miraba desde el sofá. Papá, ¿estás seguro de esto? Roberto va a venir pensando que ganó. Exacto, respondí. Y esa es la idea. Déjalo pensar que ganó. Déjalo saborear la victoria. Porque cuando descubra la verdad, la caída será más dura. El viernes a las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Roberto estaba ahí con Valeria. Ambos sonrientes. Roberto me abrazó. Un abrazo falso, performativo. Papá sabía que lo entenderías. Sabía que al final harías lo correcto. Entren, dije sin emoción. Se sentaron en el sofá de la sala. Marcos ya estaba ahí sentado en el sillón junto a la ventana. Roberto lo miró con aprobación. Bien. Tu abogado. Perfecto. Podemos hacer esto oficial. Saqué los documentos que Marcos me había dado y los coloqué sobre la mesa de centro. Roberto se inclinó para leerlos. Su sonrisa se congelando gradualmente. ¿Qué es esto?, preguntó. Son mis disposiciones legales, respondí. Mi testamento, mis cuentas, todo lo que me pediste que pusiera en orden. Roberto tomó los papeles. Empezó a leerlos. Su rostro pasó del blanco al rojo. Esto no es lo que hablamos. No hay nada aquí sobre darte dinero mensualmente. No hay nada sobre la casa. Claro que no, dije. ¿Por qué lo habría? Porque hablamos de un acuerdo, gritó Roberto. De que me ayudarías. Ah, respondí calmadamente. Estás confundiendo las cosas. Yo dije que hablaríamos, y estamos hablando.
Pero nunca dije que accedería a tu extorsión. ¿No es extorsión?, intervino Valeria. Es ayuda familiar. Es responsabilidad filial. Marcos se aclaró la garganta. Permítanme aclarar algo. Lo que ustedes propusieron el domingo pasado se llama coerción financiera. Es una forma de abuso contra adultos mayores. Es ilegal. Y está documentado. Documentado, repitió Roberto. ¿Qué quieres decir con documentado? Marcos abrió su portafolio y sacó papeles. Tengo copia del mensaje que enviaste a tu padre a las 3 de la madrugada el domingo. El mensaje amenazante. Tengo declaraciones de testigos presentes en la comida. Tu hermana Clara. Tu hermano Javier. Y tengo registro de tus consultas sobre incapacitación legal y venta de propiedades que no te pertenecen. Roberto se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo tienes eso? Es información confidencial. No tanto como crees, respondió Marcos. Y definitivamente no es ilegal obtenerla cuando hay sospecha de intento de fraude o abuso. Me levanté y caminé hacia Roberto. Lo miré directamente a los ojos. Creíste que era tonto, dije. Creíste que por ser viejo era vulnerable. Estúpido. Fácil de manipular. Roberto, yo he sobrevivido 72 años. He levantado un negocio de la nada. He criado 3 hijos. He enterrado a mi esposa. He superado crisis que tú ni siquiera puedes imaginar. Y pensaste que me ibas a derrotar con un papel mal escrito y amenazas baratas. Papá, yo solo. No lo interrumpí. No digas nada. Porque cada palabra que salga de tu boca será otra mentira. Sé que tienes deudas. Sé que estás desesperado. Sé que planeaste todo esto con Valeria, pero déjame decirte algo. No vas a tocar mi pensión. No vas a tocar mi casa. No vas a tocar nada que sea mío. Y cuando yo muera, y créeme que falta mucho para eso, tampoco vas a tocar nada. Saqué el testamento certificado. Se lo mostré. Aquí está todo. Legal. Notariado. Registrado. Mi casa será dividida equitativamente entre mis 3 hijos. Pero tú, Roberto, recibirás tu parte en un fideicomiso que no podrás tocar hasta que pagues todas tus deudas. Y solo entonces, si demuestras responsabilidad financiera. Clara y Javier recibirán sus partes inmediatamente. Eso no es justo, gritó Valeria, saltando del sofá. No puedes discriminar así. Claro que puedo, respondí. Es mi dinero. Mi propiedad. Y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Además, esto no es discriminación. Es consecuencia. Roberto tomó decisiones. Ahora vive con ellas. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de rabia. De frustración, no de arrepentimiento. Nos vamos, le dijo a Valeria, tomándola del brazo. Buena idea, dije. Y Roberto. Una última cosa. Mi abogado tiene instrucciones claras. Si me pasa algo sospechoso, un accidente, una enfermedad repentina, una caída misteriosa, hay instrucciones de investigar. Completamente. Legalmente. No soy paranoico, solo soy cuidadoso. La cara de Roberto se descompuso. Estás insinuando que yo. No estoy insinuando nada, lo interrumpí. Solo estoy estableciendo hechos. Ahora, por favor, retírense de mi casa. Y no vuelvan hasta que estén listos para disculparse. De verdad. Sin Valeria escribiendo el guión. Roberto y Valeria salieron sin decir más. La puerta se cerró con un golpe. Me quedé ahí de pie, temblando ligeramente. No de miedo, de adrenalina, de liberación. Marcos puso su mano en mi hombro. Lo hizo muy bien, don Fernando. Muy bien. Gracias, respondí. Pero esto no termina aquí, ¿verdad? Marcos negó con la cabeza. Probablemente no. Roberto va a estar furioso. Puede intentar algo más. Por eso debemos seguir vigilantes. Pero por primera vez en días me sentí en paz. Había enfrentado a mi hijo. Le había mostrado que no era la víctima fácil que él esperaba. Y aunque me dolía, aunque me rompía el corazón, sabía que había hecho lo correcto. La dignidad no se negocia.
Y yo acababa de defenderla. Han pasado 8 meses desde aquel viernes. 8 meses desde que Roberto salió de mi casa derrotado. Y en estos 8 meses, mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Esa fue la última vez que lo vi. No como mi hijo, sino como la lección más dura de mi vida. Porque a veces las lecciones más valiosas vienen envueltas en el dolor más profundo. Y esta lección me enseñó algo que debí haber aprendido hace años. El amor verdadero no exige, no amenaza, no manipula. El amor verdadero respeta. Los primeros días después de la confrontación fueron difíciles. No voy a mentir. Esperaba que Roberto llamara, que pidiera disculpas, que reconociera su error. Pero no hubo llamada. No hubo mensaje. Solo silencio. Un silencio que al principio me dolía, pero que con el tiempo se convirtió en paz. Clara y Javier, en cambio, se acercaron aún más. Clara viene a visitarme 2 veces por semana. Trae a sus hijos. Cocinamos juntos. Los niños llenan la casa de risas, de vida. Me cuentan de la escuela, de sus amigos, y yo les cuento historias de cuando su madre era pequeña. Es como si el vacío que dejó Roberto se hubiera llenado con algo mejor, algo más genuino. Javier también viene más seguido desde Barcelona. Cada 2 semanas sin falta. A veces, se queda el fin de semana entero. Hemos recuperado esas conversaciones profundas que solíamos tener cuando era adolescente, sobre la vida, sobre el sentido de las cosas, sobre lo que realmente importa. Y me doy cuenta de que tengo 2 hijos maravillosos. 2 de 3 no está mal. En cuanto a Roberto, he sabido de él solo indirectamente. Clara me contó hace 3 meses que él y Valeria se están divorciando. Al parecer, sin el dinero que esperaban de mí, las grietas en su matrimonio se hicieron evidentes. Valeria lo abandonó. Se llevó a los niños. Roberto ahora vive en un departamento pequeño, solo. Dicen que tuvo que declararse en bancarrota para reestructurar sus deudas. Parte de mí sintió pena cuando me enteré. Es mi hijo después de todo. Pero otra parte, la parte que ha aprendido a protegerse, entendió que estas son las consecuencias de sus decisiones. Yo no lo llevé a este punto. Él se llevó a sí mismo, con su ambición, con su codicia, con su falta de respeto hacia mí y hacia el valor del trabajo honesto. Clara me dijo que Roberto le preguntó por mí hace un mes, si estaba bien, si necesitaba algo, pero no tuvo el valor de llamarme directamente. Clara le respondió que yo estaba perfectamente, mejor que nunca, de hecho. Y es verdad. Estoy bien, porque aprendí algo fundamental. A veces perder a alguien no es perder, es liberarse. Me liberé del peso de sus expectativas, de su resentimiento, de su creencia de que le debía algo más allá del amor y la educación que ya le di. Me liberé de la culpa que sentía cada vez que no podía darle lo que pedía. Me liberé de la obligación de justificar mis decisiones sobre mi propio dinero, mi propia casa, mi propia vida. Con el dinero que tenía destinado para emergencias, decidí hacer algo que Mercedes siempre quiso. Doné una parte importante a un hogar de ancianos local, un lugar donde personas mayores sin familia pueden vivir con dignidad. Puse la donación a nombre de Mercedes, en su memoria, porque ella siempre tuvo un corazón enorme para los más vulnerables. También establecí un pequeño fondo de becas para hijos de mecánicos, para jóvenes que quieran estudiar ingeniería o oficios técnicos pero no tienen recursos. Es mi manera de devolver algo de lo que la vida me dio. Mercedes estaría orgullosa. ¿Y sabes qué descubrí? Que dar sin esperar nada a cambio es la forma más pura de felicidad. Cuando Roberto me exigió, me sentí usado, manipulado. Pero cuando yo elegí dar por mi propia voluntad a causas que me importan, sentí paz. Sentí propósito. He vuelto al taller, no a trabajar. Ya no tengo la fuerza física para eso. Pero el nuevo dueño, un joven llamado Andrés, me invitó a venir cuando quiera. Me siento ahí en el banquillo donde pasé 40 años de mi vida y observo. A veces los chicos jóvenes me hacen preguntas. ¿Cómo se hacía esto antes? ¿Qué técnica usar para aquello? Y yo les enseño lo que sé.
sin cobrar, sin esperar nada, solo compartiendo. Es irónico. Gasté tanto tiempo y dinero tratando de comprar el amor de Roberto, pagando sus estudios, su boda, sus caprichos. Y al final el amor no se compró. Pero ahora dando libremente mi tiempo y conocimiento a extraños recibo más gratitud y respeto del que Roberto me dio en años. Aprendí que el verdadero legado no es el dinero que dejas, no es la casa, no son las propiedades. El verdadero legado son los valores que transmites. Y me temo que a Roberto le transmití los valores equivocados. Le enseñé que el dinero soluciona todo, que papá siempre estaría ahí para rescatarlo, que no hay consecuencias reales para las malas decisiones, porque papá las absorberá. Pero a Clara y Javier les enseñé algo diferente. Tal vez sin darme cuenta. Les enseñé respeto, gratitud, independencia. Les enseñé que el amor no se mide en euros, se mide en presencia, en tiempo compartido, en apoyo emocional. Y ellos absorbieron esas lecciones. Si estás escuchando esto y eres padre o madre, déjame darte un consejo. No cometas mi error. No trates de comprar el amor de tus hijos. No les des todo lo que piden sin esfuerzo de su parte, porque les harás un daño terrible. Les enseñarás que todo es gratis, que todo es fácil. Y cuando la vida les muestre lo contrario, no estarán preparados. Enséñales el valor del trabajo. Enséñales que el respeto se gana. Enséñales que el dinero es el resultado del esfuerzo, no un derecho. Y sobre todo, enséñales que la dignidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Y si eres hijo o hija, también tengo algo que decirte. Tus padres no te deben nada más allá de amor y educación básica. Todo lo demás que te dieron fue un regalo, no una deuda que deban pagarte eternamente. Cuando llegues adulto, tu vida es tu responsabilidad, no la de ellos. Si tus padres pueden ayudarte, agradécelo, pero no lo exijas. Y nunca uses su amor como palanca para obtener beneficios materiales. Porque el día que lo hagas, perderás algo mucho más valioso que cualquier herencia. Perderás su respeto. Y perderás tu propia dignidad. He aprendido que la vejez no es debilidad. Es sabiduría acumulada. Es experiencia condensada. Es poder silencioso. Roberto creyó que por tener 72 años, yo era vulnerable, manipulable, confundido. Pero la edad me ha dado algo que él aún no tiene. Perspectiva. He visto suficiente de la vida para saber qué es importante y qué no. He vivido suficientes traiciones para reconocerlas cuando vienen. He superado suficientes crisis para no temer a una más. Y esa es mi fortaleza, no la física, la mental, la emocional. Ahora vivo cada día con gratitud. Me despierto en mi casa, en la casa que construí con Mercedes. Bebo mi café en la cocina donde ella cocinó miles de comidas. Camino por el jardín que ella cuidó con tanto amor. Y me siento bendecido, porque esto es mío. Lo gané. Nadie me lo regaló. Y nadie puede quitármelo. Mis últimos años no serán de dependencia. Serán de independencia, de libertad, de hacer lo que quiera con lo mío, de dar donde yo elija dar, de amar donde yo elija amar. Y si Roberto algún día regresa con una disculpa genuina con verdadero arrepentimiento, estaré aquí, porque sigo siendo su padre. Pero no seré su banco, no seré su plan de retiro, no seré su solución a los problemas que él mismo creó, seré su padre. Nada más, nada menos. Y si eso no es suficiente para él, entonces tendrá que aprender a vivir sin mí. La dignidad no tiene edad. Y la justicia no siempre es rápida, pero siempre llega. Roberto aprendió esto de la forma más dura. Y yo aprendí que defender tu dignidad, aunque duela, aunque cueste perder a alguien que amas, siempre vale la pena. Mercedes, si puedes verme desde donde estés, espero que estés orgullosa. Finalmente aprendí la lección que trataste de enseñarme. Tardé un poco, pero la aprendí. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario con un corazón azul. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando.
Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros que han pasado por situaciones similares, o que están pasándolas ahora. Has vivido algo parecido. Un hijo que te exigió más de lo justo, un familiar que intentó aprovecharse de ti, una situación donde tuviste que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad. Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia, aprender de tu experiencia, y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar. Un padre o madre mayor que esté siendo presionado por sus hijos, un abuelo que esté siendo manipulado. Por favor, comparte mi historia con ellos, que sepan que no están solos, que hay salidas, que hay maneras legales de protegerse, que la edad no significa indefensión. Mi consejo más importante es este: busca ayuda profesional. Un abogado de confianza. Alguien que no esté involucrado emocionalmente en la situación. Alguien que pueda ver las cosas con claridad y proteger tus intereses legalmente. No esperes a que sea demasiado tarde. Actúa ahora. Haz un testamento claro, sin ambigüedades, donde especifiques exactamente qué quieres que pase con tus bienes. Y hazlo con ayuda legal profesional, no con formatos de Internet. Porque cuando ya no estés, ese documento será tu última voluntad y debe ser inquebrantable. Protege tus cuentas bancarias. Usa todos los sistemas de seguridad disponibles. No compartas tus claves con nadie, ni siquiera con tus hijos, porque la tentación es real. Y la desesperación financiera puede hacer que las personas buenas tomen decisiones malas. Y sobre todo, recuerda esto: el amor verdadero se mide en respeto, no en herencia. Tus hijos deberían quererte por quien eres, no por lo que tienes. Y si solo aparecen cuando hay dinero de por medio, entonces no te están amando a ti. Están amando tu billetera. La verdadera familia es la que está presente en los momentos difíciles, sin esperar recompensa, sin calcular beneficios. La verdadera familia es la que te visita porque quiere verte a ti, no porque quiere ver tu testamento. Yo tuve suerte. Tengo a Clara y Javier. Tengo a mis nietos. Tengo amigos en el taller. Tengo recuerdos hermosos de Mercedes. Y tengo mi dignidad intacta. Perdí a Roberto, es verdad, pero gané algo más valioso. Me gané a mí mismo de vuelta. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Espero que te haya servido de algo, que te haya inspirado, o simplemente que te haya hecho pensar. La vida es corta, demasiado corta para vivirla bajo amenazas, bajo manipulación, bajo el peso de expectativas injustas. Vive tu vida con dignidad, con respeto propio, con la cabeza en alto. Porque al final, cuando estés solo frente al espejo, la única persona que debe estar orgullosa de ti eres tú mismo. Un abrazo fuerte desde Madrid. Que la vida te trate bien. Y si no te trata bien, que tengas la fortaleza para defenderte. Fernando Morales, 72 años, Madrid, España.